Pero sufría muchísimo malestar de bebé, era incontrolable, una sensación de pánico insaciable, pues era un humano más y no me quedaba recuerdo de todo lo dicho, pero mi subconsciente era temeroso, o eso me dicta el corazón, y por ello me habéis ido dejando pistas. No por una, sino por miles de razones, y al fin y al cabo no vivo tan mal como otro vulgar ser humano. Ostento suficiente poder para derrocharlo en las drogas, causarme placer, para otros llevar mi ritmo sería imposible. Y recuerdo que no tenía los datos sexuales apropiados de las personas y que lo hice al azar. Una de mis virtudes que me puse es que al entrar un medicamento por mi boca instantáneamente me hiciese efecto. El cielo es distinto a este putrefacto planeta Tierra, pues ninguno de ustedes, y ahora sí que lo puedo decir más ancho que toda Castilla, que ninguno del planeta posee mis dotes. Al dicho hecho y al hecho pecho, otra parábola muy lógica, y para aprovechar mis poderes que me queden divinos, para que mi subconsciente controle el planeta sin que se entere mi primera persona. Mi sexto sentido no lo controlo como ustedes, yo lo ostento todo, me volvería loco, así que la voz de mi subconsciente tan certera en batalla en la tierra directamente no digo nada, porque la gente no sabía la voz de dónde vendría y colapsaría mi estado al no tener la sabiduría necesaria de saber con quiénes me comunicaría. Hice pasar muchísimos años seguidos que no me enterara de lo vivido, pues no quería sentir esa sensación de pánico, ni siquiera quería vivir la vida de crío, así sin tener yo la pantalla en el ojo para ver la tele y vosotros verme a mí, ni tener opción a dicha, como el paso del tiempo sin reconocimiento ni vivencia, y no sé por qué no me dio por abusar de una buena verga. Creí que al final tenerla enorme no sería lo más moderno, y que rellené todo el tuntún, pues tenía gran ansia de ver lo que el destino me reparaba. Ya me he percatado que tengo controlado el imperio de los Austria y como mínimo abarca España, pero yo juraría que el mundo entero lo manejo con mi subconsciente, y si la gente oye mi pensar es porque principalmente fui creado para manejar legiones angelicales. ¡Qué dominio de la batalla! Comunicándome con mis tropas a la distancia, que fuera un golpe táctico. Y ahora, después de que me enfrentase a Dios, a Miguel y sus legiones, en este mundo que he creado para únicamente pecadores, me creí más mortal que cualquiera de ustedes. Lo que no entiendo es por qué todas las noches sueño con lugares y personas. Supongo que es el pasar del tiempo, que ya estaba escrito en mi libro, desde mi nacimiento a mi resurrección, porque estoy ligado a él, quiera o no, desde mi nacimiento a mi resurrección, porque estoy ligado a él, quiera o no. Ahora que sé que solo puedo gozar del morbo con las mujeres y no hacerles sentirles dichos placeres que en verdad aún creo que puedo darles, pero debo sentir tanto placer masturbándome por mi química con mi mano varonil. Y recuerdo que no tenía los datos sexuales apropiados de las personas y que lo hice al azar. Una de mis virtudes que me puse es que al entrar un medicamento por mi boca instantáneamente me hiciese efecto. Tenía muchos puntos y muchas virtudes. Elegí una pantallita donde se viera lo que hoy en día es la tele y que se viese en plena retina, que pudiese hacer pasar meses y años sin vivirlos. Recuerdo que yo elegí que en todo momento estuviese con el gustillo de la farlopa. Igual es por ello que hoy por hoy nunca he sentido nada al probarla. No sé de sus efectos y que de bebé me lo flipaba, pues decía me dieron la zurra en el culo para llorar. Al nacer yo ya iba puesto de coca, ponérmela en el plato
de que nombrase siempre la lujuria como menester, ponérmela en el plato, yo la voy a engullir. Tengo tantas ganas de estar con una fémina que miren las cosas que me hacen pensar. Seguro que viene todo de mi subconsciente y de la parte de divinidad que me quede, por lo menos comprendo. Estoy todo hecho un artista, por mi caré como aquel ateniense y su contramaestre, que creo que es lo mejor que hoy por hoy se me diese. Me resultaría más fácil hacerse correrse a una doncella que hacer cazar una mosca de juguete 2 por 2 metros. Otra parábola, gente que se vuelve loca, el puto Cirus como controla. Otra parábola, pero dejarme por lo menos una chavalica unos meses. En caso de que mi teoría no funcionase, prometo que en toda mi puta vida no hartarme de ellas, pero de esto saco otra deducción. Tendría que ir de flor en flor, pues si no se me terminaría la pasión. Eureka, la pasión que yo siento por sus cuerpos desnudos, aún no teniendo química, se la puedo hacer gozar bastante cruda. Sé de sobra que a fantasía sexual ninguno me gana. Me río de los que dicen que todo juego sexual ya está creado. Os juro por mis muertos que no. Me gustaría nunca la figura masculina como atracción sexual. Nunca me liaré con un tío, este es mi credo. Yo sí que lo digo, es cierto, solo debo ser muy mujeriego. Os empeñáis en que no disfrute del sexo, por si me deja de parecer divertido follar con una fémina. Pero creedme, eso jamás pasaría, mi sed es insaciable y quiero beber más pronto que tarde. Compadre, ¿acaso estamos de secano? Un desierto de arena y cálido, porque cada vez tengo más ganas y ansia de desmorrarme a un grifo y beber sexo con mujeres. Pero no se sobra, siempre he respetado cualquier condición sexual y la mía tampoco la veo como un castigo, porque las maricones no tienen nada, pero los reyes, chales y palacios que me otorgué hasta el último suspiro. Y tranquila que por la mañana no me pido, no te verás sola. El camarero del hotel me echará un cable con el desayuno. Todo hay que reconocerlo, pero luego sentirás todo el odio entre atenienses y pesas transformado en orgasmo.